de dejar el video previo para que esta sea una reunión un poco más social y no tanto de teoría y que sea un monótono mío. Estuve viendo las consultas que me hicieron, en general son las mismas que pasó el año pasado. La primera parte, como es la clasificación de los procesos y cómo se clasifican y cómo se distribuyen los procesos, eso se entiende bien, y parece que el tema más complicado es el tema de costos. Así que, bueno, el año pasado también consultaron lo mismo, por eso les comentaba. Enseguida les voy a subir entonces un videíto que preparamos con Darío el año pasado para la consulta. Y ahora les muestro algunas hojitas adicionales sobre el PowerPoint que preparamos para el tema de costos. Creo que podemos empezar. No sé cómo estamos. Estamos en 53 sobre 59 alumnos. Buenas tardes, ingeniera. ¿Cómo están? Bueno, yo voy a proyectar. Bueno, haciendo un mini repaso bien rapidito sobre lo que vieron en el video, nos vamos a detener sobre todo en la parte final, que era la parte de costos, que era la que habían tenido algunas dudas. Si alguna de las cosas que estamos mostrando ahora no se comprenden, me avisan y lo charlamos. Yo no puedo ver los chats en este momento porque estoy proyectando, pero me avisan y paramos un momentito, ¿sí? A ver, voy a poner la camarita acá. Bueno, este primer tema entonces son todos los aspectos básicos de los procesos y de las operaciones industriales, de los libros que yo les sugerí. Hoy acá tengo un problema de diseño en el PowerPoint cuando lo proyecto, pero bueno, ustedes en el video se ve bien, ¿no? No quedan cortadas las palabras. Los libros de referencia van a ser el Jan Copley sobre todo. Este libro va a tener casi todo el contenido de la asignatura. Para este práctico en particular y para este tema en particular, el Himmelblue es un libro que se usa mucho en ingeniería industrial, en ingeniería química, para el cálculo de balances de materia y de masa y de energía, ¿sí? El Zinn y el Hellman, que es Introducción a la Ingeniería de los Alimentos, es un libro muy sencillo, muy claro de comprender, están los términos resumidos como para que uno comprenda inmediatamente cómo funciona cada uno de los equipos, y tiene la particularidad que resuelve los ejercicios y los problemas de diseño con la herramienta Excel. Entonces, está muy bueno si lo consiguen de la biblioteca. Yo me voy a fijar si está en forma virtual, si no, le vamos a ir presentando nosotros acá en la cátedra alguna copia de esos ejercicios resueltos por el CIN. El Costa López es un libro más básico, es en realidad de escuelas técnicas, pero tiene algunos ejercicios sencillos para el cálculo de balance de materia y energía. Y de lo que están los dos últimos que pusimos, está el Chemical Engineering Magazine, que ese es el libro de donde calculamos los costos, de donde sacamos las gráficas de costo y los modelos para calcular los costos. Y por último, tienen esa página web, el Matche, que es la que yo les comenté, creo, en la reunión pasada, que nos permite calcular los costos de los equipos entrando con sus dimensiones características. Entonces, resumiendo de estos, el Jan Copley, el Zinn y la página web que está al final serían los principales para este tema.
bueno, habíamos preguntado qué era proceso, sistema y variables. Quieren, después lo vemos en la clase práctica. Y para las siguientes empresas de procesos salteñas, por ejemplo, la cerámica, alguna de lácteos, una minera de litio, identifique al menos un equipo de proceso en cada una de ellas. Ahí me paro y les pregunto si han encontrado alguna. ¿Cuál piensan que es el equipo principal en la cerámica Alberdi? Los hornos. Los hornos o secaderos, perfecto. ¿Qué más? En la empresa de litio, Los piletones, profe. tienen los secaderos, los evaporadores en piletones que los tienen en la puna. Ahí lo que ocurre es una concentración de la salmuera por evaporación del agua, dadas las condiciones de la puna. Esto se puede hacer al ambiente, ¿sí? Si no fuera un lugar tan seco y con tanta radiación solar, necesitaríamos agregar energía para hacer esta evaporación. En la puna, entonces, el principal equipo son estos secaderos, estos evaporadores en piletones, y cuando ya bajan las muestras para concentrarlas y para cambiarlas a cloruro de litio, a carbonato de litio, perdón, en Güemes, tienen la otra planta, una está en la montaña y otra está en Güemes, en el Parque Industrial de Güemes. Ahí los equipos ya son evaporadores ya de equipos, también hay reactores químicos y también hay concentradores, ¿sí? Para una industria láctea, ¿cuál creen ustedes que es el equipo principal? Intercambiador para la pasteurización. El intercambiador de calor, que particularmente en la industria láctea se llama pasteurizador, ¿sí? Es un intercambiador de calor de placas que tiene una zona con temperatura media, un pico de temperatura alta, ultra alta temperatura, y luego bajan de nuevo la temperatura hasta el final. Eso en todas las industrias lácteas, el corazón del equipo sería este. De la planta sería este equipo. Y por ejemplo, en la planta piloto de ingeniería industrial, nosotros tenemos un equipo de intercambio de calor que en realidad es un set completo de varios intercambiadores de calor. Hay una parte de placas, hay una parte de tubos, hay una parte de doble tubo, para el procesamiento de leche de cabra. Entonces se está haciendo bajo convenio con el INTA. En el INTA tienen cabras para producción láctea. Se toman las muestras de estas cabritas y se lleva la leche a la universidad, donde se le hace un tratamiento térmico que no perjudique las características sensoriales de la leche. De ese proyecto se está encargando la ingeniera Arenas. No sé si ya como les había comentado ella este tema. ¿No? Sí, profe. Sí, sí, nos comentó. Bueno, parece que no les había comentado. Luego veamos en una industria, supongan el Marinaro, ¿cuál piensan que es el equipo principal en de bebidas o Coca-Cola, Marinaro, alguna de las de bebidas? Embotelladora puede ser. Sí, sería la parte final. Ahí vamos a ver cintas transportadoras. Dentro de la materia vamos a ver cintas transportadoras que corresponden al embotellamiento, a la embotelladora. Y luego los equipos previos, o sea, el tratamiento que se le hace al agua o a la bebida que se va a envasar, van a necesitar filtros para sacar todas las posibles sustancias que no correspondan a la bebida. Pueden usar también carbonatadoras, si es que son bebidas carbonatadas. Entonces se hace una absorción de gases. Espérenme un minutito, voy a cerrar la puerta.
Perdón, pero acá mi familia sigue presente. Entonces ahí hay otros equipos como los filtros, como la carbonatación, que es el agregado de un gas carbónico dentro de la solución acuosa. ¿Sí? Creo que había nombrado todas, me faltó alguna. Tanques de mezcla, me dice acá María Emilia, ¿sí? ¿Alguna más? Y ya volvemos al PowerPoint. Bueno, volvemos entonces. Bueno, luego teníamos entonces el proceso, como ya se los habíamos mostrado en la clase del martes, habíamos visto el acondicionamiento de materias primas, las materias primas, la transformación química o física y las separaciones. Y esta corriente que está representando una recirculación, o sea, no es todo en directo, sino que hay algunas cosas que vuelven hacia atrás en la vía de producción. En el caso del ingeniero industrial, no nos dedicamos solamente al proceso químico industrial, sino que tenemos una mirada como mucho más amplia hacia los otros factores que también lo influyen. Esta es la metodología que proponemos en cada equipo, con el ingeniero Solá y con Darío, hemos pensado en esta forma. Se puede diseñar por coeficientes de transferencia, por ejemplo, cuando usamos el U por A para el calor, o cuando usamos la constante, el K para el cálculo de las pérdidas. Y diseño por similitud cuando lo hacemos comparando con otro mecanismo. Por ejemplo, cuando hablamos de resistencia eléctrica, comparando con lo que está pasando dentro de un perfil de concentración en un filtro, por ejemplo. Lo que nosotros nos vamos a dedicar es sobre todo al dimensionamiento preliminar de equipos y la verificación de su performance. Vamos a analizar la solución, la factibilidad de la solución que se calcula, hacemos un análisis económico sobre esta solución y luego vemos la especificación propia del equipo si es que la parte económica y la parte técnica hubiera dado que sí. El proceso acá tampoco es lineal, necesitamos ir agregando información complementaria y vamos a ver las fuentes de esta información complementaria que es requerida para el diseño. Y luego la reformulación, si es que algo en lo técnico o en lo económico no salió bien, deberemos reformular nuestro proyecto de diseño. Acá les mostraba cuáles son los esquemas básicos que nos da el Visio, el software que usamos en la cátedra para las representaciones gráficas. Disculpen, a mí me sale un cartelito, no sé si ustedes ven bien, pero a mí me sale algo. Please remove this window. Se ve perfecto, Barbarita. Por lo menos bien? yo te veo bien. Sí, se ve bien, profe. Bueno, a mí me aparece un cartel rojo en el medio, entonces me puse un poco nerviosa. Bueno, entonces, estos esquemas, fíjense como les vieron en el video, son esquemas muy simplificados, no representan la realidad del equipo, pero nos permiten ir estudiándolos para poder decir cuáles son las corrientes de entrada, cuáles son las corrientes de salida, ¿sí? Si las corrientes de entrada están en líneas rectas, son corrientes materiales. Si están con líneas de puntos, son corrientes de información o corrientes de energía. Acá cuando están entrando al equipo son corrientes de entrada. Esta sola recta representa a muchas corrientes de entrada, no es simplemente una sola. Y esta corriente de salida no es solo una, puede ser más de una. Cuando hablamos de corrientes de entrada y corrientes de salida, ustedes pueden pensar, por ejemplo, en una cañería conectada al equipo, ¿sí? Esa podría ser una forma. La otra podría ser una cinta transportadora que está haciendo la entrada del material al equipo.
También podría ser una tolva, ¿sí? Un equipo que está siendo alimentado con un material sólido, entonces acá arriba habrá una tolva y esta línea que trazamos acá representa esa tolva. La descarga puede ser también en una cinta transportadora, en una cañería, depende del estado físico de la corriente que ustedes estén tratando, en qué lo vamos a transportar. Cuando nosotros representamos este como moñito, es porque estamos colocando un accesorio a la cañería para apertura y cierre. Este que está representado con la válvula que tiene como una T acá arriba es solo de apertura y cierre. Ustedes van a observar más adelante, cuando grafiquemos otro tipo de procesos, que este tiene un sombrerito redondeado acá arriba, y esa va a ser una válvula de control. No va a ser una válvula de apertura y cierre, sino que va a ser una válvula controlada desde un centro de control de procesos. Bueno, acá está representado el motor de agitador. El agitador puede ser de aspas, puede ser de álabes, de distintos formatos, y lo que va a permitir el agitador es mantener las condiciones constantes dentro del equipo. Como para que ustedes lo vayan pensando, lo vamos a ver más adelante en todos los equipos, es esta corriente está entrando con una determinada composición, y debido a la presencia del agitador y de la camisa o del serpentín o del elemento que permita mantener la temperatura constante, se considera que todo lo que está dentro del equipo tiene la misma composición en todos los puntos, ¿sí? Supongan que si no estuviera el agitador, acá abajo podría quedar más concentrado en los sólidos, por ejemplo, y acá más diluido, porque este sólido sedimenta. Entonces, colocando el agitador, lo que logramos es que todo lo que esté dentro del tanque esté a la misma composición y a la misma temperatura. ¿Y cuál es esa composición y esa temperatura? Las que corresponden a las corrientes de salida. O sea que si ustedes midieran acá la composición de metano, como veíamos el martes, la composición de metano acá adentro tiene que ser igual a la composición de metano en la corriente de salida. ¿Sí? Estas son las simplificaciones que nos van a permitir este tipo de gráficos para poder luego hacer nuestros balances. Teníamos entonces operaciones continuas, cuando esto entra y sale todo el tiempo, y en ese tipo de equipos, que son equipos de proceso continuo, el tiempo no es una variable. En cambio, cuando los equipos son discontinuos o batch, lo van a encontrar en la bibliografía como procesos batch, B larga A, CH. Cargamos, puede ser que entre todo el material de la tolva, puede ser que descarguemos todo lo que venía en un camión, ¿sí? Como por ejemplo, eso lo pueden observar si hiciéramos la visita de planta que siempre hacíamos a Cafayate, llegan los camiones con la uva y descargan toda la uva en las tinas, en la entrada, y luego empieza el proceso. Entonces ese es un proceso discontinuo. La carga de la tina para recibir toda la uva y luego el proceso para triturado y separación del ollejo y del escobajo para seguir la continuación de la producción. En el tercer caso, esto de operación semicontinua es un problema de traducción, porque no es que sea una parte continua y otra parte, un momento continuo y otro momento discontinuo, sino que hay una fase en continuo y otra fase en discontinuo o intermitente. El claro ejemplo para este caso son los hornos. Entonces ustedes pueden cargar un horno rotativo, por ejemplo. Entonces cargan con el material que van a procesar en el horno, el horno se carga con el sólido, es el que es discontinuo, y luego lo empiezan a mover y a hacer circular aire caliente. ¿Sí? Entonces el aire caliente está en continuo, pero el sólido estaba en discontinuo porque lo cargamos, lo vamos a procesar y lo vamos a descargar al final. ¿Se comprende? Sí, profe. Muy bien. Bueno, acá era que ya lo vieron en el videíto, los distintos modelos para que vean la diferencia que hay entre esta representación gráfica tan básica
y estos equipos de Profe, verdad. Sí, una consulta con la diapositiva anterior. sí. Entre la operación semicontinua y la continua en la que decía de que, bueno, en la gráfica había una camisa, un serpentín para mantener la temperatura, ¿qué diferencia habría en ese caso? No te escuché, perdón. No, le preguntaba que entre la operación semicontinua, ¿no es cierto? La última que explicó, en donde daba el ejemplo del horno, Sí, en donde circulaba aire caliente y sí, la materia prima. Con respecto a la primera de sí. operación continua, en donde decía de que ahí tiene la camisa o el serpentín que hacía que mantenía la temperatura. ¿Qué diferencia habría? Si nosotros lo quisiéramos, ahora te muestro, mira, si, ok, lo voy a proyectar de nuevo, pero sobre el dibujo, así lo corregimos. No es una corrección, sino le vamos a hacer un agregado. Este esquema que ustedes tienen acá, está representando esta flecha todas las entradas, ¿se acuerdan que les comenté eso? En esta tenemos representada la entrada que va al flujo térmico, que sería en este caso del túnel al aire caliente, ¿sí? Y por otro lado está representada la entrada discontinua de los sólidos. Si ustedes quisieran ser más correctos, deberíamos ingresar unas flechitas para que entre esto a esta parte y otra flecha, no le puso, sí, sí le puso, y otra flecha que estaría representando todas las corrientes que entran al cuerpo del reactor en este caso, o al cuerpo del tanque giratorio, al secadero rotativo, y la otra sería las corrientes que están entrando en la otra fase, que era la fase térmica, ¿sí? La diferencia entre el primero y el tercero es que acá todas las corrientes son continuas, en cambio en el último esquema tenemos una corriente continua y la otra corriente discontinua. ¿Quedó más claro así, Sebastián? Sí, profe, gracias. Bueno, sigo, a ver si me deja seguir proyectando. Creo que sí, ¿no? ¿Lo siguen viendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y quedó entonces claro que esta que yo había dibujado como negra al comienzo representaba todas las entradas, pero bueno, acá hace falta separarlas para mostrar que algunas son continuas y otras son discontinuas. Profe, entonces ¿Sí? una operación continua sería, por ejemplo, los hornos de la cerámica, que nunca se apagan, pero va como una cinta, todo el material se va cociendo hasta que sale grano. Ahí constantemente Claro, son dos corrientes continuas en el caso del horno de la cerámica, porque está entrando en un sentido la cerámica transportada en la cinta transportadora, la podemos llegar a pensar como intermitente, porque no es un flujo continuo propiamente dicho, sino que está cada bloquecito a secar, y en el sentido contrario está circulando el aire caliente, ¿sí? Son las dos corrientes en contracorriente y las dos continuas. En el caso del secadero que yo les contaba del rotativo, se carga primero el sólido, que sería este esquema de abajo, y el aire está circulando en forma continua y cuando termina el proceso se descarga, ¿sí? Hay algunos hornos rotativos que también son continuos. Se puede cargar en forma continua por un extremo del cilindro y se descarga del otro lado por el otro extremo del cilindro. En la planta piloto 2 también, ojalá que podamos hacer, aunque sea una visita en grupos reducidos a la planta piloto, van a ver un equipo de secado rotativo. En realidad es un horno rotativo porque no es secado, sino que se llega a una reacción química. En ese horno se estuvo procesando durante un tiempo cáscara de maní para generar un purificador de fluidos, ¿sí? Similar a la zeolita o similar a la tierra de diatomeas. Entonces se estaba utilizando un subproducto de la industria alimentaria para utilizarlo en otro bien. Ese equipo está diseñado por gente de la universidad, en el cual estaba el ingeniero Bonomo, por ejemplo,
y el equipo quedó para la universidad. Luego del diseño y de las pruebas, se transfirió la tecnología a las empresas que lo producirían, pero el horno quedó para que lo puedan ver ustedes. En ese caso el horno era discontinuo, o sea, era semicontinuo. Se cargaba la cáscara de maní al comienzo, se quemaba combustible, en este caso era gas natural, entonces no era aire caliente lo que circulaba, sino gases de combustión los que circulaban dentro del tanque, dentro del cilindro. Y era un caso de del tipo 3, del tipo C. Bueno, estos son los equipos. Acá justamente estaba el horno de la cerámica para que vean cómo acá se va alimentando en forma constante, como recién aclaraban sus compañeros, a través no de una cañería, sino de una cinta transportadora que va haciendo introducir dentro del túnel a las distintas piezas de cerámica para secar. Los equipos son de diversos tamaños. Este pequeño debe medir 50 centímetros como mucho de altura. También tenemos uno para que ustedes puedan ir a observarlo en la planta piloto. Si no llegamos a poder hacer las visitas, aunque sea así en números reducidos a la planta, con Darío el año pasado pedimos un permiso especial y nos fuimos con hijo y equipamiento y filmamos. Así que cualquier cosa después les pasamos los videos. En cambio, estos otros equipos, bueno, ya son mucho más robustos, ¿no? Y este tiene, creo que 10 una cuadra de largo, el de la cerámica. Bueno, los equipos continuos son más caros, ¿sí? Y se necesita, son más caros en cuanto al equipo, pero son más económicos en cuanto al procesamiento, ¿sí? Porque no tenemos el tiempo de carga y de descarga y necesitan menos energía que lo mismo en forma discontinua. Se requiere que la materia prima sea pareja, porque si no entra siempre en la misma cantidad, tenemos que estar cambiando las condiciones de operación si es que la calidad de la materia prima no se mantiene constante. No podemos pasarnos fácilmente de producir cerámicas grandes a unas pequeñitas, porque hay que cambiar todo el diseño del proceso, por ejemplo, y los productos que se generan son siempre mucho más uniformes que hacer por bacheos, por procesos discontinuos. El equipamiento de control de estos equipos es mucho más sofisticado, lo que es bueno para ustedes porque es un buen lugar para trabajar haciendo controlabilidad de los procesos. Bueno, algunos de los... Eso que vimos hasta ahora es en forma general si son continuos o discontinuos. Para cada proceso que nosotros veamos, vamos a poder decir si es continuo, discontinuo o semicontinuo. También vamos a poder decir si el contacto es discontinuo o si el contacto es continuo, ¿sí? Esto va a darse sobre todo cuando hay procesos con fases inmiscibles, ¿sí? Pueden ser, supongan, mirando en la cocina, agua y aceite son inmiscibles entre los dos, ¿sí? Cuando hay miscibilidad, cuando no hay diferencia de fases, entonces no podemos hablar de contacto continuo o discontinuo porque es una sola fase. Esto es válido entonces cuando hay más de una fase en contacto. La fase puede ser dos líquidos, como decíamos recién, agua con aceite, puede ser un líquido con un gas, puede ser un líquido con un sólido, puede ser un gas con un sólido, ¿sí? Distintos estados de la materia, y de acuerdo a cómo se ponen en contacto, pueden ser discontinuos o continuos. Acá les mostrábamos con estos esquemas que son si no me equivoco, son del Jankoplis, creo que son del Jankoplis, cómo pueden estar circulando, porque acá ya sería el tercer parámetro para calificarlos. Habíamos visto si era continuo, discontinuo, semicontinuo, si era de contacto continuo o de contacto discontinuo, y acá estamos viendo si circula en flujo en paralelo o en flujo en contracorriente. Lo podemos ver para estos equipos que pueden ser una torre de destilación, una torre de absorción, por ejemplo, en este caso rellenas, en estos dos casos, y en este caso pueden ser, por ejemplo, una serie de platos dentro de un equipo de destilación. Acá tenemos otra forma de flujo que es propia de los intercambiadores de calor,
y ustedes lo han visto el año pasado con la doctora Vicente y con la ingeniera Arenas, que pueden tener flujo cruzado, como puede ser en un radiador de un auto, por ejemplo, que lo tienen, en un sentido está circulando el fluido y en otro sentido está circulando el aire. En algunos de ellos el contacto puede ser directo, que se mezclen, y en otros casos no hay contacto directo porque hay una chapa que separa una fase de la otra, como es en este caso que está mostrado que no hay contacto directo entre las dos fases. Entonces tenemos por régimen, estacionario o no estacionario, si hay variación de las propiedades en el tiempo o si no hay variaciones de la propiedad en el tiempo, continua, discontinua o semicontinua, el flujo en contracorriente en paralelo o cruzado, y el contacto entre las fases cuando es continuo, cuando es por etapas o intermitentes, o cuando es repetido por varias corrientes. ¿Sí? Esas serían, para cada proceso, yo por ejemplo les podría decir, bueno, analicemos la torre de absorción que hay en tal empresa. Entonces ustedes me dicen si funciona el régimen estacionario o no estacionario, si opera continuo o discontinuo, si el flujo es en contracorriente o paralelo. Eso va a haber que ir a ver el equipo, o sea, o por lo menos tener una foto y ver cuáles son las corrientes de entrada y cuáles son las corrientes de salida en cada una de ellas. ¿Sí? Acá les mostrábamos algunos ejemplos. De todos estos, nosotros vamos a ver, todos los que están nombrados acá, los vamos a ver menos, creo que intercambio iónico no lo vemos, pero es muy fácil que lo puedan ver, analizar ustedes por su cuenta, pero lo vieron además el año pasado en FOI. Liofilización tampoco lo vemos, pero y se está usando cada vez más porque nos permite hacer un transporte de los materiales sin que se eche a perder. Supongan, por ejemplo, la industria de las heladerías o de las pastelerías, ya no se está usando el huevo fresco, sino que se usa huevo liofilizado. De manera que a través del proceso de liofilización podemos hacer que este producto perdure por más tiempo y no se nos eche a perder en la cocina o en la planta antes de que lo utilicemos, ¿sí? La liofilización mantiene bastante bien las propiedades de las sustancias que se procesan con ellos, porque como es un proceso que no es térmico, en realidad es por frío, no por calor, entonces no rompe las proteínas de los alimentos que lo estamos tratando. Se usa también mucho en la industria farmacéutica, cada vez se utiliza más la liofilización como proceso para producir productos farmacéuticos de mayor calidad y con las mismas propiedades físico-químicas. De este otro grupo, de acuerdo a cuál es el mecanismo controlante, nosotros hemos separado las unidades de la materia. Empezamos con aquellos procesos que solo tienen transferencia de masa, ¿sí? Como es, por ejemplo, la destilación McKay-Thiele, o la absorción-desorción, o la extracción líquido-líquido, o la lixiviación. Estos dos procesos son parecidos. También se utiliza, hay equilibrio entre fases, pero en la extracción líquido-líquido hay dos líquidos, las dos fases son líquidas, y en la lixiviación tenemos una fase sólida y una fase líquida. Y el líquido está extrayendo un soluto que está en el sólido. Como para que se imaginen, la lixiviación es el proceso principal de la extracción, por ejemplo, de oro, ¿sí? O de la extracción de algún sólido que está contenido en una mena de una industria mineral. El intercambio iónico tampoco lo vamos a ver en la materia, ya han visto algunos principios en fundamentos de las operaciones, y si a alguno le interesa, los podemos analizar un poco más si nos dan los tiempos. Luego de que analizamos los procesos donde lo principal es la transferencia de materia, analizamos aquellos equipos donde la transmisión de calor es lo más importante. Entonces utilizamos evaporación, aunque también hay transferencia de materia, ¿sí? Pero la transferencia de calor es el mecanismo controlante. Y después aquellos procesos, también acá en la transmisión de calor vemos los intercambiadores de calor, ¿no? Me falta escribirlos ahí.
Y después en los donde hay transferencia de materia y de calor, tenemos la humidificación, el secado, la cristalización y la liofilización. La cristalización es un proceso muy importante, es muy parecido a la evaporación, pero se forman cristales. En cambio, en la evaporación es simplemente sacarle el líquido, pero la cristalización ya es sacarle lo poco de líquido que le quedaba y que queden los cristales. En la industria del azúcar, por ejemplo, se procesa. Primero se pasa por el trapiche para extraer el azúcar de la caña, luego se concentra en los concentradores, luego se pasa a un evaporador para sacar la mayor cantidad de agua posible, que queda una solución muy viscosa, muy concentrada, y luego de ese proceso de evaporación recién pasamos a la cristalización, donde terminamos de sacar el agua que le quedaba a esta solución concentrada y se forman los cristales de azúcar, ¿sí? En el medio hay otros procesos como el blanqueamiento y todo lo demás, pero bueno, en líneas generales ese es el proceso para el azúcar. Bueno, entonces acá la tarea que les dábamos era que ustedes vayan viendo para cada uno de estos procesos o estas operaciones básicas, cuál es el agente separador y qué ejemplos regionales hay sobre ellos. No sé si alguno hizo algo de esto. Voy a salir y me cuenta. ¿Ninguno? Bueno, tengo un silencio de radio. Espero que no estén dormidos nada más. En este caso, entonces, lo que les proponíamos que hagan es, en el proceso de absorción, ustedes tienen un líquido y un sólido que se está absorbiendo en esa solución, ¿sí? Perdón, un líquido y un gas que se está absorbiendo en esa solución. El agente separador es la diferencia de concentración entre las dos fases, ¿sí? Por ejemplo, la absorción en la carbonatación es un ejemplo típico de absorción. También podría ser, por ejemplo, en las torres de metanizadoras que hay en el norte, para sacarle los azufres al gas natural que está produciéndose en el pozo, se pasan por torres de absorción, donde se agrega una solución de dietilenamina, y entonces se van absorbiendo todas las sustancias que tenían compuestos sulfatados, de manera que el gas natural va saliendo limpio y van pasando todos los compuestos sulfatados a la fase líquida. En el caso de absorción, con D, lo que está también es una diferencia de concentración, pero ahora entre la fase sólida y la fase líquida. Entonces, acá lo que vamos a tener que ver es que no se sature la solución líquida con el sólido presente. Tenemos que tener ese cuidado. Hay, por ejemplo, todo lo que sea absorber un compuesto mineral valioso de lo que viene contenido dentro de la ganga completa. Bueno, cromatografía, el agente separador es la diferencia de velocidad de sedimentación. En la cristalización es la velocidad de formación de cristales. En la destilación es la diferencia de volatilidades. El agente separador o la fuerza impulsora va a ser más o menos parecido en este listado. Bueno, pueden ir buscando otros ejemplos, seguramente que en el práctico Darío les va a mostrar algunos, les va a pedir un ejercicio parecido a este que yo les estaba proponiendo. Vamos a ver. Acá hay otras operaciones, por ejemplo, electrodiálisis, permeación, ósmosis inversa, son
procesos, operaciones básicas, pero no tan sencillas como las que nosotros vamos a ver en la materia. De estas sí vamos a ver, por ejemplo, destilación, absorción, lixiviación, secado, extracción, esas sí las vamos a ver en la materia y el resto las pueden repartir en los grupos de trabajo y pensar para cada una de ellas cómo es el flujo, en qué estado estacionario, si funciona en estado estacionario o no, si es continua, discontinua o semicontinua, y cuál es la fuerza impulsora que hay en cada una de ellas. ¿Sí? Profe, Sí, Mayra. una consulta para la diapositiva anterior en la que habla de agentes separadores y fuerza o fuerza impulsora. Nosotros cuando tenemos diferentes tipos de operaciones, ¿cómo nos damos cuenta cuál es la predominante o si hay una sola o cómo hacemos para identificar? En el equipo, ustedes van a ver si, por ejemplo, si hay una fuente de calor para mantener una temperatura constante, es porque tienen una transferencia de calor también. O sea, en general todas tienen transferencia de materia. Y le agregamos transferencia de calor si ustedes observan que está conectado a un serpentino, a un encamisado, ¿sí? En las torres de absorción, por ejemplo, el proceso principal es la transferencia de materia, y se fuerza al sistema para que se mantenga a temperatura constante, que no haya transferencia de calor, sacando de tanto en tanto en la altura de la torre una pequeña porción del líquido que está bajando, enfriándolo y volviéndolo a agregar, de manera que uno pueda pensar que el perfil de temperatura se mantiene constante. Entonces, ¿cómo te podrías dar cuenta? Analizar cómo es el perfil de concentraciones y analizar cómo es el perfil de temperaturas, ¿sí? Entonces, si vos tenés diferencia de concentraciones y la temperatura se mantiene constante, vos analizás solo con balances de materia. Si vos tenés cambios en la composición y también tenés cambios en la temperatura, entonces vas a tener que analizarlo con balances de materia y balances de energía. En los intercambiadores de calor, por ejemplo, si vos pensás, la corriente de entrada entra al 20% de concentrado y sale al 20% de concentrado. Y la corriente de refrigerante es agua pura, entonces entra al 100% y sale al 100%. No hay transferencia de materia en el sentido de que no cambian las composiciones. Entonces lo que hacemos ahí es hacer un balance global de materia nada más, todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, y lo principal es la transferencia de energía, porque vos podés ver la diferencia de temperatura que tenés entre la temperatura de entrada y de salida de cada una de las corrientes, ¿sí? De todas maneras, nosotros le vamos a dar, cuando les vamos mostrando los equipos, les vamos a ir diciendo cuáles son los procesos principales que se llevan a cabo ahí, pero por ejemplo para algunos de los que están en este listado que ustedes no los conocen, habría que mirarlos un poco más, estudiarlo más al proceso y saber cuáles son los balances que se pueden aplicar. ¿Más o menos quedó explicado, Mayra? Profe, gracias. Bueno. Cuando vimos el primer tema que vamos, bueno, el segundo tema, perdón, este es el primero, cuando veamos el próximo tema, vamos a ver cañerías, haciendo un pequeño repaso de lo que ustedes ya vieron en FOI, y vamos a agregar a este elemento que son para los requerimientos de nuestro sistema. Vamos a ver que existen varios parámetros, por ejemplo, la altura desarrollada, que son estas curvas, que son una familia de curvas paralelas. Vamos a ver el AMPA o el NPSH requerido. Vamos a ver las curvas de eficiencia que tiene esta bomba y en qué rango funciona, ¿sí? Las bombas las vamos a representar en forma general, una bomba centrífuga por este esquema. Algo que sí o sí, a partir de hoy, nadie se puede equivocar, es que la entrada está entrando en el ojo de la bomba y la salida sale en forma tangencial.
por más que hagan un círculo que no esté muy redondo, que no esté muy clarito, que esté hecho a mano, la entrada siempre por el ojo y la salida siempre tangencial. Nos ponemos de acuerdo ahora y esto es así para toda la vida, ¿sí? Entrada por el ojo y salida tangencial para las bombas centrífugas. Cuando ustedes lo observan al equipo, pueden ir a la bomba que tienen seguramente en sus casas para la cisterna de agua. La entrada por el ojo sería por acá y la salida tangencial, fíjense que después de que se mueve, sale en forma tangencial por el costado de la bomba, ¿sí? La bomba propiamente dicha es solamente este sector de la carcasa y el álabe, y lo que tienen a continuación es el motor para accionar a esa bomba. Estas curvas que ustedes observan acá se las dan los proveedores de los equipos. En algunos proveedores se les dan en este formato con gráficas o con cartas y otros se los dan como tablas. Vamos a ver algunas tablas para que ustedes puedan comparar la información, pero es siempre la misma información presentada en distintos modelos. Así como está, a nosotros no nos sirve mucho. Por eso vamos a hacer este jueguito de pasar esta información en gráficas a modelos matemáticos que nos permitan utilizarlo, ¿sí? El próximo equipo, una torre de destilación. Bueno, esto creo que quedó bien clarito, que estos son los platos. Estos burbujeros que ustedes ven acá, piensen que son como las hornallas de la cocina, ¿sí? De manera que el líquido va bajando por estos platos, inunda esta parte de los platos, y el gas que va subiendo burbujea a través de estos orificios y se pone en contacto con el líquido que estaba bajando. Las torres son muy grandes, acá ustedes pueden ver varias. En realidad, por ejemplo, esta altura hasta acá nada más sería esta torre y la próxima es la otra parte, ¿sí? Se las puede dividir en dos partes para que la altura sea accesible para su operatividad. Van a tener acceso de los distintos puntos de la torre por fuera a través de estas escalinatas externas, para poder operar si es que se tapona alguno de estos platos o si tienen que cambiar algún elemento de la torre. En general en esta, por ejemplo, se puede observar las líneas donde están montados cada uno de estos platos. Si este plato tiene este perfil para este lado, el próximo lo tiene de este otro lado, de manera que el fluido pueda ir haciendo como un zigzag y no caiga directamente. A utilizar dos métodos. Vamos a usar el método de McKay-Thiele y el método de Ponchon-Savarit, que son válidos, los dos métodos, solamente para destilación binaria. El método de McKay solo resuelve las torres con balances de materia, y en cambio el método de Ponchon-Savarit resuelve con materia y energía, los dos procesos a la vez. Vamos a ver cuándo es válido uno y cuándo es válido el otro, en eso no se hagan problemas. Y los dos métodos son métodos gráficos. Como para alentarlos, estos métodos los desarrollaron alumnos de ingeniería industrial y se recibieron con estos métodos gráficos, así que llevan sus apellidos como nombres propios. El método de McKay, que es el que está representado acá, me permite representar la curva de equilibrio de destilación, las líneas de operación que vamos a lograr generar nosotros en las clases, y con estos triangulitos que ustedes ven acá como si fueran la cresta de un dinosaurio, están representados cada uno de los platos que se estiman para las torres de destilación. El método de Ponchon es un poquito más complicado. Los que ya han cursado se me ríen porque dicen nada de un poquito, son bastante más complicados, pero bueno, cuando lleguen a destilación ya van a estar súper cancheros con el Excel y van a ver que van a poder hacer esta gráfica con toda prestancia de las planillas de Excel, ¿sí? Cuando McKay y Ponchon lo hicieron sobre el papel milimetrado y lapiceras, así que ahora ustedes ya son capos totales usando el Excel. En la torre de absorción, nosotros tenemos solo una torre muy chiquitita, apenas si tiene 4 platos, creo que el diámetro no son ni 5 centímetros,
y la altura total deben ser 20 centímetros, en un equipo en la planta piloto. Está el equipo de extracción líquido-líquido, y como complemento para recuperar los solventes tenemos una mini torrecita de destilación que les puede servir como para imaginarse cómo es y cómo funciona. Lo que sí tenemos es una torre de absorción, que la vieron el año pasado, les mostraron videitos. Ingeniera Arenas, bien. Bueno, nosotros lo tenemos filmado, así que también se las vamos a mostrar. Y si podemos ir, estaría mejor todavía. Ustedes vayan pensando, poniendo toda la esperanza en que sí vamos a tener este momento de práctica. Nosotros estamos hablando ya con las autoridades de la facultad que están viendo de cómo habilitar pequeños grupos para ir a hacer, aunque sea mirar estos equipos, ¿sí? Si no es a procesar, por lo menos a mirarlos. La torre que tenemos en la planta piloto es una torre de vidrio, está armada, es un rack de absorción que está pensado para la docencia, pero no a escala laboratorio, sino a escala planta piloto, que es intermedio. Es una torre de vidrio, está con un relleno que está hecho con anillos rashing también de vidrios. Acá arriba hay una lluvia de líquido que va bajando para que no se canalice, esto no cae en un solo punto, sino que cae en toda la superficie superior. Va bajando el líquido y por abajo está entrando gas. En este caso es agua con dióxido de carbono. Está entrando el gas por acá. Debido a la presencia del relleno, se ponen en contacto las dos superficies. Y con eso a la vista, entonces por acá arriba está saliendo el gas que tenía alguna impureza y fue acá liberado de esa impureza, y el líquido que tomó esa impureza y sale con esa impureza por acá abajo. Los equipos hay de distintos tamaños. Este, por ejemplo, es un tamaño intermedio. Fíjense que son similares a las torres de destilación si lo piensan acá, ¿sí? Pero en este caso es una sola corriente acá por arriba. En el otro podemos tener varias entradas laterales, en este caso entra por arriba. Ay. Perdón, no sé qué pasó. ¿Ahora me están viendo o no? Sí, profe, se ve. O sea, la vemos a usted. Se armó No vemos tu pantalla. Bueno, ahora lo pongo. Es que yo también estaba grabando con Camtasia y Camtasia decidió cortar el video, por eso se me borró todo. Ahora les comparto de nuevo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, en los distintos rellenos que tenemos para la absorción, acá tienen distintos modelos. Fíjense que acá hay unos pequeñitos que son anillos rashing. Acá están las monturas. Estos son anillos que tienen en el medio otra superficie más para mejorar el contacto entre la fase líquida y la fase gaseosa. A modo de anécdota nada más, hace unos años, unos egresados de la facultad nuestra diseñaron un proceso de absorción muy, muy bueno. Estaba en la planta estaba en Güemes. Producían hipoclorito de sodio de muy alta calidad con un proceso que habían diseñado ellos. Estaba la planta montada, era perfecta, era impecable todo. Y fíjense lo que es quedarse solo en la mirada en el proceso sin tener en cuenta las otras variables. A unos 2 o 3 años de la creación de esta empresa, Ledesma
cambia su proceso de blanqueo del azúcar. Y cambia el proceso y empieza a producir hipoclorito de sodio como residuo. Entonces, ¿qué hace? Bueno, esta empresa de Güemes le vendía todo su hipoclorito de sodio a Master Clean. Toda la lavandina X5 era producida con el hipoclorito de Güemes. Entonces, la gente de Ledesma, cuando no sabía qué hacer con la cantidad de lavandina que generaba, de hipoclorito de sodio que generaba, no lo podía volcar a las corrientes de salida porque estaba mal hacerlo, se los ofrecen gratis a Master Clean. Entonces, Master Clean cambia de proveedor, empieza a recibir gratis el hipoclorito de sodio, que para Ledesma era un problema, y termina fundiendo una empresa súper impecable con el mejor proceso que no había previsto. Bueno, era una cosa que no se podía prever, que Ledesma iba a generar como subproducto el producto principal que ellos producen. ¿Sí? Entonces, cuando analizamos nuestro entorno de mercado, quiénes son los proveedores, quiénes son los competidores, vuelve a tomar importancia este análisis frente al análisis de procesos, ¿no? Así que tengan cuidado en ese sentido. Bueno, cuando nosotros hagamos esto, vamos a usar este tipo de gráficas, que ya vieron que las podemos hacer con el Excel y que quedan impecables, ¿sí? Vamos a trabajarlo todo analíticamente, ¿sí? Estos son los famosos intercambiadores de calor, el de placas, que es el más conocido. Este, aunque es de catálogo, creo que en el video también se los comenté, es exactamente igual que el que está en la cervecera. Este de abajo es mega intercambiador de carcasa y tubos. Acá pueden ver, acá estos tubos van y vuelven en la otra dirección. Y esto que ustedes ven acá son los baffles para direccionar el fluido que circula por la carcasa. Y además que eso hace de sostén mecánico para que estos tubos finitos del entramado no se pandeen. Bueno, acá tienen unos de doble tubo. Hemos visto uno exacto en la bodega Domingo Hermanos. Así que cuando llegan ahí lo ven, dicen, este era las horquillas que nos hacía calcular la ingeniera Arena, ¿sí? Y bueno, y acá era para mostrarles cómo circula el fluido que va por la carcasa, bafleado con estas placas que ustedes observan en esta foto. Las torres de enfriamiento, esta es chiquita de Animaná y esta es la grande al estilo de la que está en Termoandes o en Central Térmica Güemes. El movimiento del aire para que circule es forzado, por eso tenemos ventiladores, en este caso son del porte de una hélice de un helicóptero, acá son mucho más pequeños, y en la planta piloto 2 tenemos una pequeña torre de enfriamiento, justamente para que ustedes aprendan cómo funciona, que tiene, si ustedes lo ven, parece una heladera, ¿sí? Amarilla, no es blanca, pero parece una heladera, y en este caso, en la de la planta piloto 2, el ventilador no está en el tope, no está acá arriba, no es tiro forzado, sino que es tiro inducido porque el ventilador está acá al costado. Vamos a trabajar con gráficas donde tenemos la temperatura y la entalpía de las corrientes, tanto de la corriente líquida como de la corriente gaseosa. Todos estos procesos que vimos recién, absorción, destilación y enfriamiento, torre de enfriamiento, incluyen una ecuación de equilibrio. Hay un equilibrio entre fases, una fase gaseosa con una líquida en estos tres casos, ¿sí? Los evaporadores van a ser, creo que los que más le van a gustar a ustedes. Al principio puede costar un poquito, hacen un efecto, calculan un efecto y hasta que lo comprenden ese efecto, después se repite, copia y paste, tantos efectos como tenga el equipamiento. En este caso hay 5 efectos. El primero es este que es más grande porque es el que ocupa mayor volumen de carga, y luego a medida que se van evaporando ya podemos ir reduciendo el tamaño de los equipos. En otras empresas, acá está con reducción de tamaño, en otras empresas como los repuestos para un evaporador y otro pueden servir, si es que son iguales,
se prefiere mantener el tamaño de todos los equipos para poder usar los mismos repuestos y las mismas elementos que hagan falta para unos y otros, y en todo caso, en vez de hacer uno más grande a la entrada, se duplica la entrada. Se trabaja en paralelo, dos efectos en paralelo en el primer efecto, y luego todos los demás en uno solo. Así podemos tener la misma área para cada uno de los evaporadores. Los evaporadores vienen a hacer lo mismo que un intercambiador de calor. En cuanto a la parte térmica, se calculan igual que un intercambiador de calor, pero a diferencia del intercambiador de calor, acá sí tenemos diferencia en las concentraciones de entrada y de salida de las corrientes. ¿Se acuerdan que recién les comentaba que cuando vemos un intercambiador de calor, la concentración a la entrada y la concentración a la salida es la misma, solamente cambia la energía que tiene. En cambio, en los evaporadores se dan los dos fenómenos, cambio en la concentración y cambio en la temperatura. Este es el ejemplo cuando fuimos a... Ay, no me sale. De la fábrica de jugo de naranja, Calilegua, perdón, se me fue el nombre. Fuimos a Calilegua, ellos tienen la venta de frutas, frutas para exportación, y la fruta que no da con la calidad para exportación como fruta es procesada como jugo. Creo que el nombre con que lo venden comercialmente es Senta, pero no lo venden fraccionado, sino que lo venden en grandes tanques para fábricas, ¿sí? Tienen jugo de naranja, de limón y de pomelo. Y los equipos son similares a este que ustedes observan acá abajo. Los secaderos, bueno, este es el típico nuestro, que es el secadero de hojas de tabaco. Yo creo que en el video les puse mal, le dije, están colgadas las hojas de caña. No, están encañadas las hojas de tabaco. Me salió mal el trabalengua ahí. Están encañadas las hojas de tabaco, se colocan, se cargan, se cierra y se deja procesar con aire caliente. Fíjense que este sería un semicontinuo. La carga de las hojas es discontinua, se cierra y se hace circular aire caliente, que sería el flujo continuo. Acá tenemos el rotativo que yo les comentaba. Estas piezas de metal acá lo que hacen es que se separe el sólido, que no quede pegado en las paredes y tenga mejor contacto con el gas que está circulando, ya sea que sea aire caliente o gases de combustión caliente, ¿sí? Lo que nosotros vamos a calcular para los secaderos es el tiempo de procesado antecrítico y el tiempo de procesado postcrítico, ¿sí? ¿Conoces algún ejemplo del rotativo? Sí, les comentaba que, espérenme que me salga les comentaba que el rotativo que está en la planta piloto era para procesar la cáscara de maní y generar algo similar a la tierra de diatomea, un polvo que puede limpiar las soluciones líquidas. También pueden tener un horno rotativo en las empresas mineras para generar un mineral seco o para como un reactor químico, o sea, hay un proceso químico dentro de estos equipos. El mismo formato, pero ya no en secadero, van a tener filtros rotativos con el mismo formato que vieron acá, y eso los van a observar en la bodega Colomé, en la bodega La Rosa o en Animaná, hemos visto filtros rotativos. Pero hornos rotativos o secaderos rotativos, estos tres que les nombraba, y todo donde haya grandes volúmenes a secar, de materiales que no se echen a perder con la temperatura, ¿sí? Porque fíjense, si fuera un alimento y tuviera una proteína y lo ponemos con muy alta temperatura, se nos va a echar a perder este tipo. En cambio, los minerales, en la industria minera, por ejemplo, es muy importante el uso de estos hornos secaderos rotativos. Profe, ¿la Sí. velocidad de rotación es alta o No, bien baja? es muy bajita, es muy bajita.
es solamente para que se despegue el material y que no quede pegado contra las paredes. De los equipos que hemos visto hasta acá, a mí me faltó agregar alguna fotito que son importantísimos, son los filtros. Les cuento una anécdota en este sentido. Hace unos 4 o 5 años, cuando dimos este listado de procesos para que busquen ejemplos, y a algún alumno le tocó filtros, puso filtros electrónicos, ¿sí? Esos chiquititos así que van en los circuitos electrónicos. No es a esos a los que nos referimos, son filtros de procesos industriales, ¿sí? Entonces, cuando googleen con criterio, no vayan a poner como ejemplo los filtros electrónicos, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. No cometan los mismos errores que sus antecesores. ¿Hasta acá alguna pregunta más o seguimos? Y vamos. Bueno, vamos bien hasta acá. Yo voy un poco rápido porque supongo que ya han visto el video. Si alguno no lo ha visto, lo puede ver después de la clase y comprenderá un poquito mejor. Y si les parece que está muy lento, lo pueden pasar a velocidad más rápida. Queda graciosísima mi voz, pero está bueno para ahorrar tiempos, ¿sí? Y lo paran donde tienen alguna duda. Bueno, sigamos entonces. Bueno, de estos 3 modos de análisis, nosotros vamos a tomar el primero y el segundo, en general el segundo. El modo de control se lo vamos a dejar a instrumentación y control automático, que es de 5º año, y nosotros vamos a movernos entre el modo de análisis y el modo diseño. El modo análisis nos permite verificar la performance de los equipos y el modo diseño nos permite diseñar los equipos, ¿sí? De saber cuánto va a medir, cuántos platos va a tener, qué tiempo va a tener de residencia el equipo, el proceso dentro del equipo, ¿sí? En cambio, en el modo de análisis vamos a ver, este equipo ya existe, mide tanto, tiene tantos platos, bueno, ¿qué produce? ¿La producción está en calidad que lo estamos esperando o hay que parar, limpiar, acomodar, arreglar algo, ¿sí? Nosotros vamos a hacer todos los análisis en estado estacionario, o sea, no hay variación de la propiedad con respecto del tiempo. Le vamos a dejar el estado no estacionario también a la gente de control automático, que ellos van a estudiar el proceso frente a algunas perturbaciones. Nosotros vamos a considerar que ya está cargado, que ya pasó el tiempo de carga y que ya terminó el proceso de acomodar todas las cosas y que ya está en proceso limpio. Vamos a hacer entonces diseño de equipos y verificación de performance. El modelo matemático que vamos a usar van a ser los balances de materia, energía y cantidad de movimiento y algunas ecuaciones adicionales, como por ejemplo alguna ecuación que nos permita calcular las propiedades físico-químicas de las sustancias que están circulando, las propiedades de transporte y alguna especificación propia del proceso, ¿sí? Acá se agrega, por ejemplo, fíjense que ustedes tienen balance de materia y energía, y en un intercambiador de calor agregamos la ecuación de transferencia de calor, ¿sí? Nosotros decíamos, bueno, entra tanto y sale tanto, entra tanta energía y sale tanta energía, con eso calculábamos el Q, y luego decíamos, ¿cuánto mide el intercambiador? Q igual a U por A por delta de T medio logarítmico. Entonces, agregamos a este listado de ecuaciones la ecuación de transferencia de materia, de calor, perdón, que es la que está representada en este caso. Fíjense que acá ustedes tienen balances, estos 2 primeros son balances de materia, el fluido que entra por acá, la masa de fluido que entra por acá es igual a la masa del fluido que sale por acá, que sería esto que tienen aquí.
Fíjense que acá la masa está representada por el flujo multiplicada por la densidad, ¿sí? Flujo por densidad me da la masa. Si la densidad se mantiene constante, yo voy a poder hacer los balances para incompresibles, la voy a poder hacer simplificando las densidades, como que el flujo a la entrada es igual al flujo a la salida. Esto va a ser válido, por ejemplo, para un líquido incompresible, ¿sí? Lo mismo hacemos para la otra fase, acá son 2 fases, entonces tengo que hacer balances para cada una de las fases. Luego hago el balance de energía, sería Fe por la densidad de Fe por el Cp, ¿sí? El poder calorífico de la sustancia E, por la temperatura de entrada menos la temperatura de referencia, eso me permitiría a mí calcular la entalpía acá a la entrada. Hago lo mismo para la corriente de salida, y acá lo que hice fue restar miembro a miembro, y la temperatura de referencia se me anula, ¿sí? Entonces, la diferencia de entalpía que hay entre la salida y la entrada es el calor que fue transferido, que puede ser cedido o absorbido, ¿sí? Ese es el Q. Entonces el Q va a tener un signo positivo o negativo, de acuerdo a si fue cedido o absorbido. Si esta corriente absorbe el Q, esta corriente la libera, ¿sí? Vamos a considerar que esto está lo suficientemente aislado para que no haya pérdida de calor, entonces toda la energía que cede una corriente la toma la otra corriente, ¿sí? Ustedes ya vieron en FOI cómo se calcula el calor transferido es igual al U, el coeficiente de transferencia de calor, por el área de intercambio. ¿Cuál área? El área que tenemos disponible entre las 2 fases, ¿sí? Multiplicado por el delta de T medio logarítmico. Nosotros vamos a volver a tomar este tema, vamos a considerar que nuestros equipos se comportan como si estuvieran en contracorriente. Esta es la definición del delta de T medio logarítmico general, y nosotros lo vamos a tomar como que siempre está ocurriendo en contracorriente. Y le vamos a aplicar un factor F de modificación cuando el equipo no se comporte como un doble tubo en contracorriente. Entonces tengo que modificar el delta de T medio logarítmico, ¿sí? En el caso, bueno, acá en realidad esto estaba más vinculado con el curso de balance de materia. Si lo hacemos, le vamos a enseñar a cómo calcular los grados de libertad. Les adelanto, el calcular los grados de libertad me permite a mí saber si este problema va a tener solución o no, y si la solución que tenga va a ser única. Nosotros vamos a necesitar que el número de ecuaciones y el número de variables y datos, sean el número de variables y el número de ecuaciones y de datos sean iguales. Si no tengo la cantidad suficiente de datos y ecuaciones, no voy a poder resolver el sistema. Entonces, en este caso, por ejemplo, hacíamos que conozca los flujos y que conozca las propiedades y el U por A, y mis incógnitas van a ser los flujos de salida y las temperaturas y el Q y el área, entonces, y el delta T medio logarítmico. Entonces, si yo tengo todas esas ecuaciones que las vimos en la hoja anterior, puedo encontrar que el grado de libertad es 0 y voy a poder resolver este sistema. Si me faltara un dato más de alguna temperatura, ya no voy a poder resolver el sistema. Voy a tener que medir algo más o suponer algo más para poder evaluar el sistema y calcularlo. También podría ser que conozco el caudal y la temperatura de entrada, el caudal y la temperatura de salida de la otra corriente y las propiedades de U por A, y sé que el intercambiador enfría la alimentación en 10 grados. Entonces esto es como una ecuación adicional. Si esto estaba entrando a 50 y enfría, va a llegar a esta 40. Esta es la información adicional que me permitiría calcular el sistema. Bueno, y ahora empezamos con el tema de los costos, que era lo que había dado mayor problema, o por lo menos son 3 personas que consultaron sobre este tema. Nosotros vamos a hacer diseño preliminar, solamente preliminar. Nos vamos a quedar con esta primera parte. Si nos dedicáramos al diseño de equipos,
Luego de este diseño preliminar deberíamos hacer un estudio de preinversión y cuando ya lo tenemos todo medido en la preinversión, hacemos el diseño final o detallado consiguiendo las cotizaciones de cada una de las partes que necesitamos para el equipo. Hay dos metodologías, en realidad son 3 metodologías para el cálculo de los costos de los equipos. Una de ellas es por el coeficiente de escalonamiento, ¿sí? O el N, ya lo vemos enseguida. La segunda es con el método que figura en el Model Cost Engineering. Y el tercero es a través, esto es algo como muy nuevo, digamos, es entrar en esta página web, donde están ya cargados todos los modelos matemáticos para los costos de los equipos, y uno pone allí las dimensiones características de ese equipo y directamente se calcula el costo. Siempre estamos calculando costo FOB. ¿Alguno averiguó qué significa FOB? Free on board. Bien, ¿y eso? Hay dos tipos de precios, uno que incluye el seguro y el flete, y free on board, que se utiliza más que nada cuando uno compra un producto en otro lado, entonces dice que el vendedor lo deja en el barco y de ahí ya se hace cargo el comprador. Es decir, que nosotros, si compramos algo que tenga un precio FOB, no incluye ni seguro, ni flete, transporte, ni claro, instalación, ni nada más. Es el equipo pelado, como quien Claro. diría. ¿Sí? Entonces yo lo tengo que traer hasta el país, lo tengo que transportar hasta el lugar, lo tengo que instalar yo, ¿sí? Y si hacían falta elementos de control o cañerías o una base de cemento para soportar el peso, todo eso lo tengo que poner por afuera del costo FOB del equipo, ¿sí? ¿Queda claro? Bueno, yo lo que haría, antes de que sigamos, voy a entrar en esta página web. Todavía no están viendo nada, ¿no es cierto? No, profe. Profe, yo le hago una pregunta. Usted dijo de que Ahora íbamos a sí. considerar cuando estaba en estado estacionario. Al momento del diseño preliminar también Sí. se consideraríamos los costos, digamos, hasta llegar a ese punto. Se considera el equipo como ya funcionando, entonces vos decís, bueno, la corriente tiene 5 kilos por hora de entrada y tiene una temperatura de 27 grados, ¿sí? En el estado no estacionario sería haber abierto la válvula para que entre el fluido y empezó de 0 hasta que llegó a 5 y se estabilizó, ¿sí? Y no pasó a 6, llegó a 5 y se mantiene en 5. Y la temperatura, prendimos el fluido calefactor, habilitamos la llave de gas para que se caliente y lo llevamos desde 14 grados que estaba hasta 27. Todo eso fue previo. Entonces, cuando nosotros diseñamos el equipo, diseñamos como que ya la temperatura está en 27 y ya el flujo está en 5. Por eso lo consideramos al diseño en estado estacionario. Claro, yo preguntaba en caso de que exista la posibilidad por ejemplo, mejorar el tiempo hasta llegar al punto del estado estacionario a través del diseño del equipo. Por eso le preguntaba. Se puede hacer, si vos te fijas en el rack que hay en la planta piloto, lo que se hizo fue diseñar el proceso más que el equipo, se diseñó el proceso utilizando una corriente de proceso que ya estaba caliente para precalentar la mezcla inicial. Entonces, en vez de entrar la leche de cabra fría, primero pasa por un intercambiador de calor con leche de cabra fría, con la leche de proceso que se estaba enfriando, y en ese intercambiador se logra que entre al equipo principal a mejor temperatura que si estuviera fría. Entonces, más que el equipo, lo que se diseñó mejor fue el proceso como conjunto de equipos.
el estado no estacionario no viene a definir el equipo, sino el proceso, ¿sí? La carga, la descarga o el aprovechamiento de corrientes. El equipo se diseña en estado estacionario. ¿Quedó claro, Sebastián? Sí, gracias. Sebastián preguntaba, ¿no? Sí. Sí. Bueno, miren, esta es la página web de los costos de los equipos. Acá los nombres de los equipos están en inglés, ¿sí? Por ejemplo, podemos entrar en un secadero, en un dryer, y ustedes se fijan que hay distintos modelos de intercambiadores, ¿sí? De secadero. Veamos este rotativo, un secadero rotativo indirecto con gas, con gases de combustión. Lo que nos piden acá para diseñar o para darnos el costo de un equipo secadero de estas características es el área. Es el área que tienen en contacto entre el sólido y el gas. Fíjense que acá les están dando la hipótesis de entre qué rango y qué rango está. Está entre 95 y 1400 pies cuadrados. Entonces yo le puedo poner, fíjense que acá está en 2000, en 200 pies cuadrados tenemos un costo FOB de $98.800, ¿sí? Al año 2014. Si yo le pusiera acá, acuérdense el numerito, ¿no? 89.800. Si yo le pongo 400, ¿me deja? Ah, me pide el material. ¿Está? Se pasa a 169.300, ¿sí? Yo dupliqué el valor del área y casi se duplicó el valor del precio, ¿sí? Si ponemos acá, pongamos el límite mayor, 1.400, se va a 532.600, ¿sí? Este trabajito de entrar a la tabla, a la página, e ir eligiendo distintas áreas superficiales del secadero y ver cuántos dan los valores, ustedes lo podrían hacer como, se pueden separar, por ejemplo, 2 o 3 equipos cada uno, cada equipo de alumnos, a eso me refiero, y van haciendo una tablita en el Excel de cuánto les da este valor, y graficar luego cómo les quedan las gráficas de los costos, ¿sí? Ese podría ser un ejercicio para el práctico. Si nosotros nos vamos a una bomba centrífuga, como está acá, en realidad no es una bomba centrífuga, es una centrífuga de proceso. Fíjense que acá lo que están dando como característica, como dimensión característica, ya no es el área, sino el diámetro de la centrífuga. Y podemos pedirle que sea una centrífuga oscilatoria, con el canasto oscilatorio, y también de acero al carbono, y nos da en este caso $90.000. Si cambio de modelo, ya me da otro valor, aunque tenga el mismo diámetro. Entonces fíjense que no hay solamente cambio con la longitud característica, con la dimensión característica, sino también con el modelo o con el material. Alguien me preguntaba que por qué se suma un factor de material, porque cuando cambiamos de material tiene otro costo, ¿sí? Estos son todos equipos estándares, o sea, todos los que están tabulados acá son equipos estándares. Si tengo que pedir un tamaño particular, ahí ya va a tener otro precio, ¿sí? Si tengo que decirle, no, ustedes fabrican el de 80 y yo necesito de 67, va a tener un precio adicional porque va a ser un diseño a medida, ¿sí? Esta tabla, esta página, nos resultó súper útil a nosotros, súper útil, para practicar esto del costo de equipo, pero también para ustedes como alumnos cuando tienen que hacer los costos de su proyecto final. Pueden entrar acá con los distintos equipos y ver cuánto sale a costo FOB 2014 y luego actualizar el costo con el factor que corresponda. Si vamos para una bomba, por ejemplo, de vacío, acá lo que tenemos es una bomba, por ejemplo, esta de líquido. La velocidad nos están preguntando, la velocidad de flujo, la vamos a poner, está entre 1900 y 200
Vamos a poner 2000. Le podemos pedir que sea de acero inoxidable y este es el precio, $31.200, ¿sí? Bueno, para mí esta es la mejor herramienta que tenemos para costos. Vamos a lo que era previo a esto, para que ustedes vean cómo fue mejorando la forma de costear los equipos. Pero esta página tiene como base teórica estos modelos que les vamos a mostrar ahora. Nos vamos a... ¿Sí ven, no es cierto? Sí, profe, ahí se ve. Bueno, la primera estimación que podíamos hacer del costo era decir, bueno, yo tengo comprado un horno rotativo que me vino bien hasta ahora, que venía produciendo y que este horno tenía 100 metros cuadrados de superficie. Pero tengo que duplicar mi producción porque tengo mayor mercado. Entonces, ¿qué me conviene? Me debería comprar un nuevo horno. ¿Cuánto va a salir el nuevo horno? Entonces yo comparo la longitud, la dimensión característica, que sería en este caso, en el caso del horno rotativo, los metros cuadrados, pongo acá los metros cuadrados que quiero calcular de la nueva versión, el costo de los metros cuadrados de la versión anterior, el costo de la versión anterior y calculo el costo nuevo con un coeficiente M. Ese coeficiente M está comprendido entre 0 y 1. La mayor, en general se dice que es 0,6, pero después vamos a ver enseguida unas tablitas que nos ayudan a saber cuánto es para cada tipo de equipo, ¿sí? El CB entonces es el costo FOB del equipo que yo tengo o del que conozco el costo. C es el costo que quiero calcular y Q son las dimensiones características del equipo que contengo, que es el costo base o el equipo base, y el equipo que quiero costear. El M entonces entre 0 y 1, generalmente 0,6, pero va variando con el distintos tipos de equipo. La segunda forma de costear era calcular los costos por correlaciones. Esto era por el M y acá es por correlaciones. Entonces tenemos un costo base del equipo por costo FOB, un factor de correlaciones por factor de diseño, un factor de correlación por el factor de presión y un factor de corrección por el factor de materiales. Supongan que yo lo tengo al costo FOB en acero inoxidable y lo quiero en bronce, entonces tengo que aplicarle un factor de corrección por el cambio de material, por el cambio de presión o por el cambio de diseño, porque no era de un solo paso, era de dos pasos. Entonces, por eso tengo distintos factores que van corrigiendo el costo base de un equipo que yo sí tengo, o sí tengo costeado. Acá en esta publicación, no sé si la ven, sí, ¿no? Process Equipment Cost Estimating by Ratio and Proportion, es del 2012, de Randall Whiteside. Yo se las voy a pasar, la tienen, está en inglés, obviamente. Está la fórmula, que fíjense que es la misma que teníamos acá. Esta formulita es la que están proponiendo estos autores. Acá lo está proponiendo a 0,6, pero después da un listado para cada tipo de proceso, para cada tipo de equipo, cuánto es este exponente, ¿sí? Que no era 0,6, sino que anda, fíjense que tienen 0,5, 0,3, 0,67, ¿sí? Después descubrieron que el 0,6 era justito para intercambiadores de calor nada más. Entonces después empezaron a corregirlo para los otros equipos. Es una forma rápida también para hacerlo. Nosotros lo que vamos a practicar en la materia es, dado varios valores, que así, por ejemplo, entrando varias veces en un mismo equipo en el matches, calcularle el factor del exponente, ¿sí? Vamos a ver cuál es la longitud o la dimensión característica y vamos a ver a qué exponente está elevado. Eso vamos a ejercitar en la práctica para comprobar si estos exponentes que figuran acá
nos dan parecidos a los que nosotros calculamos en el Excel. También entonces está, bueno, esto es lo mismo, y acá fíjense que están ya calculados distintas, acá lo que está cambiando de un punto al otro es cuando le vamos cambiando cada uno de estos factores. Tenemos el costo base, lo multiplicamos por un factor F, lo multiplicamos por un factor material, lo multiplicamos por un factor M, ¿sí? Y va cambiando. Luego tenemos acá, por ejemplo, estos son para equipamientos de presión, la velocidad de flujo y cómo cambia el costo. También si ustedes pueden, los podrían graficar y ver cuánto es el M o el exponente. Ojo que acá está en papel milimetrado, sí, está en escala logarítmica, no es tan sencillo, así que tienen que tener cuidado cuando leen los datos de la gráfica. Lo que podrían practicar es repartirse una de estas hojitas cada uno. Yo tengo varias, así después se las paso. Ahora, mientras estaba en el turno médico, le saqué foto con el celular del libro, pero después se las puedo pasar un poco más prolijas. El libro Modern Cost Engineering, en realidad yo tengo una fotocopia, porque como lo usamos siempre, no quería dejarlo sin el libro en la biblioteca, entonces la cátedra tiene esta fotocopia y con esa nos manejamos. Entonces yo les voy a pasar fotitos más claras, mejor escaneadas, para que ustedes puedan hacer los cálculos. ¿Qué es lo que deberían hacer? Entrar con este valor y tomar acá el valor del costo, tomar este valor, el valor del costo, y ver qué parámetro tiene este, y con eso calcular el M, ¿sí? Acá tienen para otros, para estas son para columnas empaquetadas a una determinada presión, y acá tienen un link donde pueden encontrar estos datos para los costos de estos equipos. Así lo vamos a hacer en el Excel. ¿Ven? Van a armar una tablita con los valores, por ejemplo, para un intercambiador de carcasa y tubo, el área y el costo FOB, y lo van a graficar. Lo que nosotros les vamos a enseñar es a encontrar la línea de tendencia. Generalmente ustedes la hacen con una polinómica, ¿sí? Y si nosotros quisiéramos hacerla para encontrar el M, deberíamos hacerla con una exponencial, ¿sí? Entonces encontramos ahí la exponencial y encontramos el M para cada uno de estos equipos. Acá están resueltas con la polinómica nada más, como para que ustedes puedan tener el costo de cualquier intercambiador en cualquier dimensión, siempre entre los dos bordes que estaban delimitados ya por el match o por las gráficas que les voy a mostrar de este libro. Luego se tienen que pensar en la inversión fija, además de la inversión que necesito hacer para instalar el equipo, ¿sí? Tengo que ver los costos directos de aislamiento, de conducciones, de estructura, la base que hace falta, y los costos adicionales indirectos como los servicios de ingeniería, los gastos y todo lo demás, que sería agregarle al costo FOB que ustedes ya calcularon de alguna manera con alguna de las técnicas, calcularle los costos adicionales para ponerlo en funcionamiento en la planta. Para cada uno de ellos hay una sumatoria de 1 más cada uno de estos factores, de los factores directos y los factores indirectos. Luego, entonces, acá tenían un ejemplo, si quieren lo vemos, pero me parece que no tiene mucho sentido porque es solo ir reemplazando números. Lo que me preguntaban era por qué se sumaban los factores, porque si ustedes se observan acá, en estas gráficas, tienen que, si le aumento costo por otro material, en vez de seguir subiendo en esta, porque el área no cambia, se pasa a la próxima, que es la familia de curvas, por un material más caro. Todo lo demás se mantiene constante y solo se suma un término o se escalona por el cambio de material, por el cambio de presión o por algún otro efecto adicional. Este era el ejemplo. En el práctico van a tener ejercicios de eso, y yo no sé por qué en este no me quedó. Voy a buscar en cuál es el que me quedaron las gráficas que les puse. Voy a cerrar el otro.
Aún no se grabó. Ah, no, ya sé. Disculpen, ya sé dónde lo voy a buscar. Perdonen la improlijidad, no tuve tiempo de pasárselas al PowerPoint, pero se las muestro acá en directo, así ustedes pueden entender a qué me refería. Bueno, acá tienen, estas son las de este libro, el Model Cost Engineering. Lo que hicieron estos investigadores son varios, cada artículo es de un distinto grupo de investigadores. Lo que ellos hicieron fue recolectar información de distintas fábricas de distintos países de los precios de los equipos. Entonces tienen, por ejemplo, en esta primera hojita, el costo de esta torre de destilación, cuando la altura de la torre, no sé si se ve mejor ahí, ¿se ve mejor? No vemos o sea, vemos tu escritorio, pero no estamos viendo la imagen. Sí. Oh, qué macana. A ver, veamos cómo puedo hacer. Me parece que tenés que abrirla primero. Ahí está. Sí. ¿Ahí estamos? Bueno, acá ven la torre de destilación. Quito, que si la altura es de 57 pulgadas y medio, estos son los costos a diferentes presiones, y si las torres son de mayor altura, de 68 pies, ya tenemos otra escala, ¿sí? Los precios toman otra dimensión y cambiando también con la presión. En la de abajo tienen también el costo de una torre de destilación en otras dimensiones, estas son entre 95 pies y estas son para mayores de 118 pies, ¿sí? Entonces tienen el costo de los equipos graficados en función del diámetro de la columna. La dimensión característica para las torres sería el diámetro de las columnas. En este caso, como les comentaba, son investigaciones que han hecho y recolección de información, o sea, cada uno de estos puntos es de una nube de datos que tomaron de distintas empresas que fabrican o que diseñan estos equipos, y con eso hicieron los cálculos. Esta información, este modelo matemático que ustedes podrían llegar a calcular a partir de estas gráficas, es lo que usa Matches para calcular los costos en los distintos equipos. Veamos si me deja irme a otra foto. No sé, creo que no, ¿no? Me voy a otra. ¿Ya no la ven? No, creo que deberías abrirla primero. Una por una, sí. Creo que sí. Vamos a ver. Una más y ya los dejo tranquilos. Ahí tenemos de filtros rotativos. ¿La pueden ver? Esa se ve bien. Sí. ¿Esta sí la ven? Bueno, entonces tenemos para el área de filtrado de este filtro rotativo, tenemos el costo FOB para industrias generales y metalúrgicas y el costo FOB de los equipos específicos para pulpa de papel. ¿Sí? Y en la de abajo tenemos un filtro también que está en función del área total de filtrado, esa sería la dimensión característica, y el costo FOB para distintos tipos de filtros y distintos tipos de empresas. Por ejemplo, empresas químicas, metalúrgicas e industria en general, y las que están acá arriba son las que corresponden a los filtros de papel, como que son muy específicos y tienen otros costos. ¿Sí? Bueno, así como estas gráficas, hay creo que 40, o sea que nos podríamos repartir una para cada uno, ¿no, Darío? Cada alumno toma una de estas gráficas y procesa la información en el Excel y genera ecuaciones, no gráficas, porque las ecuaciones los gráficos no nos van a servir si estamos en la búsqueda de un costo en forma iterativa. Cada vez que tengamos que hacer un paso en la iteración, vamos a tener que entrar al gráfico a leer cuánto mide. Entonces, la idea es que ustedes
pasen esta información gráfica a un formato de modelo matemático para poder usarlo para cálculos iterativos. Creo que con esto deben haber quedado más despejadas las consultas con respecto a costos. De todas maneras, ahora terminada la clase, les voy a subir el videíto que hicimos el año pasado, que también quedó con las mismas dudas que este año. Parece que ese tema es el que es más difícil que los otros. Profe, tengo una duda. Los Sí, factores de corrección, ¿de dónde los sacamos? perdón Álvaro, no te escucho. A ver, yo voy a ver si... Ahora me escucha, A ver, profe. ahora sí. Mi duda era, ¿de dónde sacamos los factores de corrección? ¿Qué factores de corrección? Para, por ejemplo, para cuando tenemos el precio POP Ah, bueno. del 2014 y queremos calcular algo para este año, por ejemplo. Bueno, esos son factores económicos, están en las revistas industriales, por ejemplo, en la Chemical Engineering, una vez al año salen los factores de conversión de año a año para cada tipo de industria. Si no, le pueden preguntar a los profesores de economía. Creo, no sé quién está, Patricia está. ¿Quién está dándoles economía ahora? Macroeconomía, ¿quién les da? Villamayor y la ingeniera Gaby. Ah, bueno, a ella, a cualquiera de las dos, a Fernanda o a Patricia, les pueden preguntar de dónde sacar estos datos. Nosotros lo usábamos del anual de Chemical Engineering, que aparecía siempre en no sé si era de octubre, todos los años, un determinado mes, sacaban estos parámetros de corrección económica. En lo que nosotros, por ejemplo, para el cambio por material, para el cambio por presión, por el cambio por diseño, en este libro que yo les contaba, que tiene esta colección de trabajos de investigación, están fijados estos valores y los ponen, por ejemplo, como polinomios que dependen de la presión, de la temperatura, del material. Son modelos matemáticos. Los podríamos buscar para equipos particulares o ejercitar con los que nosotros tenemos los datos, y si les toca dimensionar un equipo que no tenemos los datos, lo hacen con el match. Ah, bien, profe. ¿Sí? En Muchas general gracias. son datos experimentales, digamos, no experimentales de laboratorio, sino experimentales de mercado. Esta gente se puso a buscar precios de equipos de distintos tamaños, de distintos materiales, hizo la nube y después correlacionó con los distintos parámetros. Son datos empíricos. ¿Qué más? ¿Qué otra preguntita de esto de costos? O de lo otro, lo que ustedes quieran. Profe, y después los factores adicionales directos e indirectos, eso también de dónde los sacamos. También están dados para cada caso particular, vienen como tabulados, pero también de la investigación que hicieron estos autores, de la búsqueda de información en un número grande de casos. No son fórmulas que deriven de un balance ni nada de eso, ¿sí? Son más bien empíricas. Nosotros de nuevo se los vamos a dar para los ejercicios que nosotros tengamos que hacer, y ustedes lo podrían determinar de hacer el pasaje por el match y hacer algunos cambios. Por ejemplo, cambiar en el match siempre la misma área, pero cambiarle el material. Entonces, ver cómo cambia el costo solo con el material. Y si lo hicieran así, a ver si lo puedo mostrar. Ahí sí ven. No, ¿no? Sí. Sí, la imagen, profe. Bien, o sea, ustedes deberían entrar en el match con un valor de caudal, en este caso, con un valor de diámetro de la torre.
calcular el costo para una determinada presión. Y lo leen y lo grafican acá. Ahora hacen lo mismo para otra presión, el mismo diámetro y calculan el nuevo costo para otra presión. Entonces ya tienen otro punto acá arriba. Ahora hacen para la tercera presión y tienen 3 puntos sobre la misma vertical, tienen 3 puntos calculados con la herramienta de matches. Luego se pasan a otro diámetro, toman este punto y este punto y lo grafican. Y después buscan para una presión constante cuál es la línea de tendencia que une todos los puntos. Para otra presión constante, cuál es la línea de tendencia y para la tercera presión, cuál es la línea de tendencia. Son 3 curvas, 3 modelos matemáticos diferentes. ¿Por qué? Porque están cambiando uno de los parámetros que es la presión. Esa es la forma en que han trabajado los que han armado estas gráficas. Pero en vez de ir a buscarlas al mercado, ustedes van a ir directamente a Matche y van a sacar de ahí los valores. En el caso que les pidamos cuántos son los costos directos e indirectos, nosotros les vamos a dar los factores. Los podrían calcular si conocieran, por ejemplo, factores indirectos del costo de la energía, saber cuánto consume el motor y a qué precio tienen ustedes la energía para alimentar ese motor y con eso calcularle el costo asociado a la producción de ese equipo. Así lo van a hacer en el proyecto final. También lo van a ver de esa manera con el ingeniero Pacheco en costos. No sé si sigue Osvaldo. Darío, ¿sabes si sigue Sí, profe. Osvaldo? Sí, sí, está. dando clase. Bueno, sí le debe quedar 1 o 2 años más antes de jubilarse y bueno, Fernando Cherry creo que está con él, así que van a andar bien con esta parte de los costos adicionales, de funcionamiento, de directos e indirectos. Ahí es donde se vinculan las 2 materias, por eso siempre las damos a la par, ¿sí? O sea, nosotros vamos dando la parte del equipo y ellos les van dando la forma de calcular los costos directos e indirectos y ustedes hacen el ensamble en el proyecto final. Bueno, no sé si hay más dudas. No, profe. ¿Han podido ver el video de la clase teórica 1? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Todavía, ¿no? Bueno, entonces yo ahora les subo el videíto del año pasado de la consulta de costos. Y no sé si queda alguna duda de la clase del martes también que me quieran preguntar. Lo podemos resolver ahora que nos queda bastante tiempo y si no nos vamos más temprano hoy día. Eso también, como yo les estoy dando una tarea previa que les lleva 50 minutos, podemos descontarlo de las horas del jueves. En general el video que pongo es entre 50 minutos y 1 hora. Profe, yo tenía una duda de las clases, si todas las clases tienen la música de fondo, porque me pasó que había parte que estaba muy fuerte la música y se escuchaba el mismo volumen de lo que hablaba usted. Bueno, ¿querés que le saquemos la música? Yo preferiría, no sé qué opina el resto. Si se puede, sí, profe. Sí, profe, yo también prefiero sin música. Sí, profe. Bueno, Aparte, bueno. cuando ponemos para que se reproduzca más rápido, es peor todavía. Bueno. Ahora me pongo a sacarles la música a los videos que suba después. Espero poder hacerlo a todos. Estoy trabajando con Camtasia, que es lo que nos ofrecieron en la facultad para la producción de los videos. Entonces, como tenía pistas para elegir, me parecía que quedaban más lindos, pero la verdad que a veces a algunos les molesta o prefieren su propia música para escuchar la clase, así que voy a sacarles la música. Creo que tengo guardados todos los proyectos, así que los puedo reeditar y mandarlos.
Bueno, profe, gracias. Bueno. Profe, hay un archivo que había subido en Excel, en la plataforma que dice aplicación de herramientas Excel en OPI. Y yo lo descargué y no me deja abrirlo, dice que está dañado. A mí también me pasó eso. Mira, yo estuve probando porque anoche alguien me escribió para decirme eso, no me acuerdo en este momento quién era. Yo entré, lo probé y a mí sí se me abre. Puede ser un problema del Excel que tienen ustedes. Intenten descargarlo de nuevo porque yo hoy día les puse antes de entrar a la clase una versión nueva donde les agregué la matriz inversa en el cálculo del mezclador. Así que si quieren, vean si lo pueden descargar de nuevo y si sale. A mí sí se me abría. A ver, vamos a probar si se abre. No lo voy a estar mintiendo acá. Espérenme un ratito que lo trato de abrir. Ahora sí se abre, profe, yo lo acabo de descargar. Ah, bueno, entonces está Ayer todo no bien. se abrió. Sí, profe. Sí, ahí está, ya pude abrirlo. Bueno, la versión que puse esta mañana incluye en el cálculo del mezclador la resolución por solver y la resolución por matriz inversa, en masa y en moles. Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, ¿puede ser que el profe Pistán dijo que los lunes la clase es a las 3? Los martes. Ah, perdón, los martes. Los martes. Sí, eso se los pasé en el correo y también está en el Moodle. En el cronograma, por un lado, y por el otro lado, donde están las direcciones de estos encuentros por Zoom. ¿Sí? Ahí también está el día y el horario. Los Bueno, jueves profe, es de gracias. 2 a 5 y los martes es de 3 a 6. Y bueno, como yo siempre les estoy dando un video previo, los jueves va a ser 1 hora menos, casi 1 hora menos. ¿Sí? Si alguno se necesita algo más, nos quedamos, pero va a ser generalmente 1 hora menos. Bueno, creo que salvamos todas las dudas. Si queda alguna más, me la mandan por correo y yo trato de resolverla para enviárselas ahí nomás o para incluirlas en la que del jueves que viene antes de empezar el nuevo tema. Bueno, profe, gracias. Hasta luego, que anden muy Gracias, bien. profe. Hasta luego. No se aburrieron. Hasta luego, profe.